Vecinos y visitantes de distintos puntos del país se reunieron el sábado en la Biblioteca Municipal para disfrutar de la segunda jornada del Aula de la Tierra, que en esta ocasión ha tenido como vértice el papel de la mujer en la prehistoria. En este segundo programa especial podrán disfrutar de la ponencia de Primitiva Bueno sobre ídolos y cuerpos de mujeres en el Neolítico y Calcolítico ibéricos. La mujer en la prehistoria, la herencia invisible, es el nombre del encuentro que tenemos hoy en Alhaurín el Grande, que organiza el Aula de la Tierra, y una de sus ponentes es Mimi Bueno, arqueóloga con una larga trayectoria en investigación. Y bueno, hoy ¿qué nos vienes a presentar a los alhaurinos y a tanta gente que va a venir de diferentes puntos de España? Buenos días. Bueno, yo hoy voy a hablar de todo un conjunto de figuritas femeninas, de pequeñitos cuerpos femeninos, que conocemos en la península ibérica aproximadamente desde el 5500 hasta el 2200, y un poco pues a contarles qué es lo que hemos presentado al público en una divulgación mediante una gran exhibición que se llamaba Ídolos, Miradas Milenarias, que se hizo en el Museo de Alicante, en el Museo Regional de Madrid y en el Museo de Lisboa, y que ahora vamos a intentar también exhibir en el Museo de Huelva, ¿no?, para que se vea la riqueza enorme de información que tenemos sobre esos pequeños cuerpos de mujeres. En otros puntos de Europa sí que hay mucha más visibilidad de lo que se va encontrando, lo que se va investigando. ¿Hace falta aquí en la península ibérica dar el empuje como el que estáis haciendo para que se conozca, se divulgue y podamos presumir de la gran riqueza de figurillas, por ejemplo, como estas que tenemos aquí, bueno, que son réplicas, pero que hay que ponerlas en valor también, ¿no? Desde luego que sí. Nosotros tenemos en la península un patrimonio único. Es una de las cosas que voy a contar hoy, del que tenemos que enorgullecernos, pero para enorgullecerse de algo primero hay que conocerlo. Y ese es nuestro trabajo, intentar que todo el mundo conozca lo que tenemos, lo que se hace, cómo se hace, y sistemas de divulgación como este o como asociaciones ciudadanas como la de Alhaurín. Yo vengo aquí porque me parece emocionante que personas de aquí hayan sido conscientes del valor de lo que tienen y de la importancia de saber con seguridad qué conocimiento científico se desprende de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo voy a contar. ¿Cómo sería la península ibérica 6.000 años antes de la era para que tengamos esa riqueza expresiva que es impresionante? Bueno, pues si antes no se conocía, pues no puedes defenderlo o decir, mira, yo quiero saber esto más a fondo, porque no tenías ninguna información. Pues nosotras, Pilar y yo, estamos aquí para ver si esa información es útil a asociaciones como esta y al ayuntamiento, ¿no?, que han hecho, eso me gusta muchísimo, ¿no?, de la cultura un sello de identidad. Y al final, no solo para divulgar no solo en grandes ciudades, sino también en localidades medianas como esta, pues ese conocimiento, y también para visibilizar a la mujer, ¿no?, que en la prehistoria siempre ha estado, o los que hemos estudiado hace 20, 30 años, como en un segundo plano, como que el protagonista, el que salía a cazar, el que pintaba, el que, en fin, nos lo representaban como un hombre, y las investigaciones pues están demostrando que no tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas que pensar, ¿no? Ajá. Al final nosotros vemos el pasado o a los otros, los que no tienen la misma cultura que nosotros, bajo el prisma de nuestra cultura actual. Y esa manera de presentar la prehistoria como una prehistoria exclusivamente masculina es más de la sociedad actual que de las sociedades del pasado. Y en ese sentido, tener una información más ajustada sobre cómo se funciona en ámbitos donde todos los que participan en un conjunto tienen que poner su granito de arena, pues es muy diferente a lo que vemos hoy, ¿no?, que no deja de estar totalmente mistificado por nuestra manera de ver la sociedad. Muy bien, y por último, ¿qué espera de este encuentro?
Pues yo, mira, para empezar, he venido aquí porque me hacía muchísima ilusión, como te he dicho antes, que la organización sea una asociación ciudadana, un ayuntamiento que lo apoya, y me gustaría que las personas que escuchen hoy lo que vamos a contar Pilar y yo digan, madre mía, ¿en qué sitio tan estupendo estamos viviendo? Esto tenemos que defenderlo, tenemos que presentarlo con dignidad y enorgullecernos, no ese falso, ¿sabes?, triunfalismo, pero hombre, por lo menos ser conscientes de que nosotros somos en realidad lo que es nuestro pasado, y eso nos configura bajo muchos conceptos, y yo creo que hoy lo que vamos a ver aquí van a salir muchas cosas de ese tipo. Y por último nos encontramos con Bartolomé Ruiz, que ha sido muchos años director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera. También es un placer tenerle aquí en Alhaurín el Grande. Encantado de participar en este encuentro científico, y mi felicitación al Ayuntamiento y a la asociación que organiza este encuentro, esta jornada académica, porque es ejemplar para un municipio como el de Alhaurín el Grande. Su misión en este encuentro hoy es presentar a Primitiva Bueno. Tengo el honor de presentar a Mimi Bueno, a Primitiva Bueno, catedrática de Prehistoria de Alcalá de Henares, que ha colaborado, sigue colaborando con el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera desde el año 2005 y nos ha dado claves fundamentales para la declaración de Patrimonio Mundial del sitio de los Dólmenes de Antequera, así como claves importantísimas para la exposición permanente del Museo de Sitio de los Dólmenes. Y hoy aquí en Alhaurín el Grande vamos a hablar sobre la invisibilidad que ha tenido la mujer en la prehistoria durante muchos años. ¿Qué espera de este encuentro? Ella es especialista en el tema. Recientemente comisarió una exposición sobre ídolos, la mayor parte de ellos femeninos, ¿no? Y nos hará una disertación espectacular, como son todas sus conferencias. Pues ahí estaremos pendientes también de su disertación y también de su presentación. Muchas gracias. A ustedes. En 2005 se incorporó al proceso de tutela y valorización del sitio de los Dólmenes de Antequera, participando en 2014 en la defensa de sus valores universales excepcionales ante la representación del Consejo Internacional de los Monumentos y los Sitios, que posibilitó su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Los resultados de la investigación desarrollada junto a Rodrigo de Balbín Bergman, un proyecto de I+D+I modélico, enriquecerán las unidades temáticas de la prehistoria de las tierras de Antequera y las biografías de Menga, Viera y El Romeral en la exposición permanente Antequera milenaria del Museo de Sitio de los Dólmenes. Antequera
agradecida, le ha distinguido por su contribución científica. La Real Academia de Nobles Artes de Antequera le eligió en 2010 académica correspondiente de la sección de Ciencias en Alcalá de Henares. Y la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera le otorgó la Medalla Menga en 2022. Esta arqueóloga incansable está en lo más alto de su profesión. Alejada de la vieja cámara analógica, cambió para siempre la fisonomía de la investigación. En su archivo mental se encuentra el inicio de una arqueología de autor. Su viaje al interior de las piezas que investiga es extraordinario. De paso, accede a nuestra conciencia llenándola de preguntas. Todos queremos sintonizar con el oráculo o la adivina, que nos ayude a descubrir quiénes en realidad fuimos. Una rara valentía impregna toda su obra. Con aparente normalidad en sus explicaciones, logra convertir lo inerte en un depósito permanente de vida. Su forma de describir los paisajes casi como personajes cargados de memoria le permite huir de los viejos compartimentos estancos y otorgar una dimensión nueva a la relación entre el yacimiento y la naturaleza circundante, arquitectura y paisaje. Sus estudios nos blindan contra el deseo de ser unos extraños para nosotros mismos. Elabora discursos completos con finales abiertos. Una suerte de realidad dual. El objeto arqueológico no es para ella algo físico, sino una lanzadera que te impulsa hacia otro lugar. Enamorada de las huellas, abraza los trazos. Capaz de ver lo que el ojo humano no ve. En el principio fue el pigmento. Solo tenemos que seguir el hilo de su narración y dejarnos enredar en su discurso. Desde el principio mantiene un diálogo casi socrático con su profesión, impecable siempre, cargada de razones, acaba, a su pesar, llevándose la función. Su mirada hacia el pasado más lejano adopta la forma de lo que podríamos llamar escucha creativa. Una inmersión perceptiva en lo que fuimos. Sus referentes conceptuales nos permiten comprender la complejidad de las distintas culturas que analiza y observa. Su disección es ejemplar. Nos acerca a sonoridades desconocidas. Saca a la luz la oscuridad y devuelve a la vida un patrimonio olvidado. En su momento desordenó el cerrado mundo de la arqueología. Acostumbrada a romper barreras, sigue descifrando los enigmas del pasado mientras nos introduce de lleno en el frágil espacio de la memoria.
Su aventura es trascendente, personal, investigadora sistemática, metodológicamente impecable, capaz de radiografiar en una piedra el discurso más encriptado. La arqueología es el idioma donde ella dibuja la orilla que nunca vemos. Sus imágenes mentales son rotundas y generan sensaciones sorprendentes sobre esos afortunados megalitos cuando sienten el impacto de su mirada. Una mirada de síntesis de la que emerge un significado transparente y liberador, como una iluminación súbita. Al fin y al cabo, ella no busca solo un fin científico, sino sobre todo hacernos pensar. Muchas gracias. A ver, después de esto tengo un ataque de emoción y un ataque de preocupación, porque ahora lo que yo diga va a ser un desastre, porque habiendo... Por Dios. Bueno, que muchas gracias por una presentación, ¿verdad?, tan sentida de amigos y de colegas de tanto tiempo, en fin, de respeto mutuo y de cariño, ¿no? Participar en una iniciativa ciudadana como esta, desde el principio, ya sabe Roberto, de momento que me llamó, entregada total, porque para personas como Pilar, como Bartolomé, como muchos de los que estáis aquí, que nos dedicamos a trabajar en pensar en el pasado, porque al final nos dedicamos a eso, y en ofrecer alguna herramienta para acercarnos a lo que en ese momento otras personas como nosotros inventaron para vivir en comunidad, para sobrevivir en comunidad. Bueno, pues es una enorme satisfacción, es una retroalimentación, pues ver cómo estáis ahí escuchándonos y atentos a todas las cosas que en estos últimos años están poniéndose sobre la mesa en una ciencia como la arqueología, que es una ciencia compartida. Está muy de moda la palabra multidisciplinar, pero yo voy a dejar aquí otras palabras como multifocal y muchas otras cosas que podemos deducir, pensar sobre unos elementos a los que es difícil acercarse. Yo he tenido la suerte de que Pilar Fatás ha abierto el fuego planteando algunas de las cuestiones que se relacionan con cómo se ve la mujer en el pasado, a partir, muy bien explicado, de la mujer en el presente. Pero quizá tendríamos que ir un poquito más allá y preguntarnos cómo se ve una sociedad del pasado desde una sociedad del presente. Porque una sociedad del pasado necesita que todos los individuos que la conforman tengan un papel para sobrevivir. Y ahí están pues, los mayores, los niños, las personas con dificultades para sobrevivir. Y todas esas personas fueron las que consiguieron que nosotros llegásemos hasta aquí. Si no existiera la solidaridad de grupo, de esos grupos pequeños que nos contaba Pilar, no hubiéramos sobrevivido. Si no se hubieran ayudado unos a otros, no hubiéramos sobrevivido. Y para esa ayuda, para esa cohesión social, siempre, al igual que ahora, hacen falta relatos, historias que todos compartimos y que, de alguna u otra manera, en diversos lugares del mundo y en diversas situaciones sociales, son las que justifican dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos, etcétera. Y nosotros lo que estamos es intentando acercarnos a esas formas del pasado, y yo hoy les voy a proponer aquí algunas cosas para, en fin, decirles que a lo mejor no son tan del pasado y son bastante del presente. Y he empezado con la imagen de las mujeres enterradas en Montelirio, en Valencina de la Concepción, en Sevilla, donde tuvimos la suerte de que se conservase este factor, la conservación, es muy importante y volveremos sobre ello, que se conservase un lugar de enterramiento
con todo el dispositivo de sus paredes pintadas y grabadas, las mujeres enterradas con sus vestimentas conservadas y toda una serie de depósitos que tenían un orden, una estela central, luego la veremos, y un depósito que nos dice que el mundo de la muerte en la prehistoria reciente, como sucede en el Paleolítico, es profundamente informativo. ¿Por qué? Porque nos propone, junto con otros colegas que se dedican a la biología, a la antropología, a la cronología, proponer compactos contextos que nos den información sobre cómo se usaron los símbolos, por ejemplo, en el mundo de la muerte, que es la evidencia que tenemos aquí. Pero antes de eso, en fin, a mí me parece muy importante destacar que todo lo que buscamos es porque nos lo preguntamos previamente. Y da igual que estemos trabajando en astronomía, como en física y en montones de las actividades que nos llevan a comprender nuestro entorno. De tal manera que hay, no me voy a extender mucho en eso, pero sí hay una faceta, algo a destacar muy importante, y es cómo reconocemos nosotros nuestro pasado. ¿Qué pasado estamos dispuestos a asumir como propio? Ese es el problema, por ejemplo, que tenemos con el estudio de los individuos neandertales, que durante muchísimo tiempo la prehistoria europea no estuvo dispuesta a entenderlos como parte de su pasado. Por cierto, lo mismo que de algún modo sigue viéndose ahora. Si eso lo trasladamos al Paleolítico superior, después de haber sido costosísimo que se asumiera que individuos como las personas que trabajaron, que vivieron y que hicieron las representaciones de Altamira tuviesen algo que ver con nosotros, que eso costó mucho trabajo, oye, fue dramático la desaparición del Paleolítico superior, porque de pronto se decidió unánimemente que una vez finalizado el Paleolítico superior con esas obras espectaculares, toda la población se marchó hacia el norte de Europa. En la península ibérica no quedó nadie o casi nadie, y todo lo que tenemos después, el Neolítico y tal, es el producto de una colonización oriental. Pero oiga, ¿por qué? Ahora decidimos en ese momento que no asumimos el pasado del Paleolítico superior, sino un mundo que viene íntegramente de fuera con su ideología. Y esto ha pesado muchísimo, muchísimo en lo que hoy todavía, si cogéis cualquier manual de prehistoria, pues vais a empezar por ver con el Neolítico, culturas que llegaron de Oriente. Pues, un momento, que necesitamos datos para saber, o sea, eso por qué, de dónde, ¿no? No voy a entender de dónde vienen esas ideas, pero sí voy a destacar que lo que yo pensaba proponeros hoy no tiene nada que ver con lo que normalmente pues veríamos en un manual de ese tipo, donde no se asume que formemos parte de un pasado más allá del 6000, y yo creo que hay muchos elementos que nos permiten no solo pensar, sino argumentar que somos parte de ese pasado todavía hoy. Eso supone una carga ideológica muy potente en el pasado y en el presente. Porque la manera de interpretar las figuritas que vamos a ver, pues no es lo mismo que digamos que son diosas madres orientales, que digamos que la península ibérica tiene una potencia generadora de cultura que nunca se había reconocido con anterioridad. Son dos maneras muy diferentes de verlo. Dentro de una... ¿Qué provoca? O sea, la ideología está dentro de lo que somos como seres humanos, pero a su vez provoca una terminología. No es lo mismo que yo hable de figuritas humanas y entonces tengo que empezar por el 40.000 que hable de diosas madres orientales o que hable de ídolos, porque eso nos aparta de un determinado nicho de investigación. Entonces nosotros ahora vamos a ver si algunas de las cosas que estamos valorando en la actualidad, cómo nos proyectan hacia la investigación en el futuro, cómo nos acercan al papel que ejercieron y ejercen los símbolos como una manera de hacer sociedad y de hacer cultura. Entonces, la primera, brevemente, pues yo tengo que hablar algo de ese pasado.
paleolítico. ¿Por qué? Porque forma parte tanto de las técnicas como de las temáticas, como de los contextos que nosotros vamos a ver en el neolítico, en el calcolítico, en el bronce, en el hierro, en el mundo romano y en el mundo actual. Y vamos, en fin, a ver algunas pinceladas, ¿no? La primera, veis ahí pequeñas imágenes con representaciones de individuos humanos. Por ejemplo, pues la de abajo de Dalmeri, ¿no? Pues una, digamos, imagen perfectamente clásica dentro del arte esquemático que llamamos neolítico, con una cronología del 13.000. En los últimos años, en la península ibérica, se han hecho muchísimos trabajos de documentación sobre contextos donde hay lugares decorados, porque hemos pasado un poco esta idea de que todo lo que está decorado es, uno, es simbólico, dos, es religioso. Estamos viendo que la mayor parte de los lugares donde se vive están decorados. Así que eso pues, me recuerda a mí mucho a la casa de mi tía en Córdoba, que tú entrabas para llamar a la puerta y había un crucifijo, pero no era una iglesia, era la casa de mi tía. Era una imagen identitaria, era una imagen que hacía saber a los demás quién vivía ahí de alguna manera. Bueno, que a lo mejor estamos jugando con cosas parecidas, ¿no? Y ahí tenemos procedente en la zona central del yacimiento de Fariseu, una roca completamente decorada en el Paleolítico desde fechas antiguas hasta el 9000, todas esas figuritas que veis, antropomorfo, otro antropomorfo y un ramiforme, arte esquemático, 10º milenio. O sea, primera parte que conviene saber dónde nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en contextos de aprendizaje cultural y social, en contextos de los que unos grupos son herederos de otros y así sucesivamente, donde no desaparece el conocimiento, sino que se transforma, ¿no? como la energía. Y, por tanto, todas las imágenes que nosotros vamos a ver en el Neolítico y el Calcolítico forman parte de esa herencia técnica y temática, pero también se construyen, se renuevan, se enriquecen con otros contenidos, ¿no? En ese aspecto, algunas visiones, algunas propuestas que se están poniendo encima de la mesa más recientemente son interesantísimas. Yo he tomado dos ámbitos que a nosotros nos afectan más directamente. Por un lado, el ámbito mediterráneo y, por otro lado, luego veremos algunas cosas del norte de Europa. Y ahí, en el ámbito mediterráneo, están surgiendo dos lecturas que yo creo que son interesantísimas, ¿no? Si nosotros vemos la imagen femenina de la marmota y no sabemos que la marmota es un lugar neolítico, un poblado palafítico del que tenemos cronología del sexto milenio antes de la era, y nos la enseñan, estamos nosotros trabajando en una cosa como esta y viene un señor, esto es paleolítico, vamos, 40.000 años te digo yo que tiene, ¿sabes? Entonces, esa figura es paleolítica y se ha recuperado, retomado en un poblado neolítico, ¿o es el último epígono de la manera de representar las mujeres en el paleolítico? Primera pregunta. Para esa pregunta tenemos, por ejemplo, esa otra figurita del Balchi-Rossi que está datada en el Mesolítico. Bueno, entonces a lo mejor es que estamos hablando de tiempos alargados. Es que nuestra manera de encajar el pasado es meterlo en lugares pequeñitos donde lo podamos controlar. Y a lo mejor lo que estamos viendo son grandes horquillas cronológicas que no se someten a nuestra idea de hasta aquí llega el Paleolítico superior, hasta aquí llega el Mesolítico y hasta aquí llega el Neolítico. Desde luego, algunas cosas de este tipo nos dan bastante que pensar respecto a esa cuestión. Y la otra que tenemos ahí es la que se llama la figurita de Macomer, en Cerdeña. Es una imagen femenina, pero que lleva una máscara probablemente de liebre. Esta idea de figuras humanas que se disfrazan de animales es muy interesante. Y yo no me voy a meter ahora porque si no, no vamos a hablar de las nuestras, pero ¿por qué no pensar que muchos de los animales que están pintados en las figuras del Paleolítico pues son figuras humanas disfrazadas de animales? Eso lo vamos a dejar ahí para que luego, cuando me pregunten a mí eso, yo diga, eso lo va a contestar Pilar Fatas. Una venganza absoluta.
Y ahí vamos a ver otra cuestión que me parece muy interesante entre todas las novedades que tenemos para asumir que ese pasado se está conociendo en el Neolítico. O sea, existe, forma parte de la manera de construir los símbolos en el Neolítico europeo. Y me he ido pues ahora al norte de Europa. Ahí tenemos la imagen de Willendorf, perfectamente, y no hace falta que la explique, la conocemos todos. Y ahí algunas figuritas de lo que se llama culturas LBK, Linear Bandenkeramik en Alemania, o sea, neolítico, donde Daniela Hoffmann y otras autoras proponen establecer la estrecha relación entre las maneras de componer esos cuerpos de mujeres desde el 40.000 hasta el 6.000. Eso se llama tradición, se llama herencia, se llama pasado. Y eso está funcionando. Y como veis el tipo de peinado, ella compara los peinados que tienen unas, que tienen otras. Y ahí a la derecha, ahí esas figuritas tan pequeñas que parecen tan poquita cosa, son importantísimas. Porque esas dos piezas proceden de un yacimiento en la zona del norte de Europa, se llama Pavlov, y están hechas en cerámica. Están hechas en barro cocido. Y aunque no me voy a extender en ese aspecto, tanto la cerámica como la producción de pan, del que ya conocemos algunas evidencias asombrosas en el 20.000, son las típicas que se asociaban directamente a las tecnologías neolíticas, pero no, tenemos evidencias más antiguas. Con esto lo que quiero decir es que la primera parte de lo que tenemos que pensar es hasta qué punto nuestra construcción del pasado, como decía muy bien Pilar, es una construcción desde el presente, pero cómo influye en ella la idea de pasado que queremos asumir como nuestro. Y parece, uno no lo piensa habitualmente, pero es verdad. Porque si nosotros ahora nos planteásemos hasta qué punto influyeron algunas de las maneras de ver estos entornos o estas simbologías en momentos más antiguos, son procesos más antiguos como en el Paleolítico Medio, pues la buena parte nos pasaría como los haters estos que decían, pues probablemente nos dirían que estamos diciendo barbaridades. No, estamos rompiendo las barreras de nuestra idea de cultura y de lo que somos. Y a lo mejor pues, nos hace falta para entendernos un poco mejor, ¿no? En este contexto del que vamos a hablar específicamente, que son las representaciones de cuerpos femeninos en el contexto del Neolítico en Europa, pues yo empezaré por deciros, no puedo entretenerme porque si no tendría que esforzar, vamos, no cabría todo, ¿no? Que en sí mismo este tema es una parcialidad. Porque tanto en las figuritas paleolíticas como después, cuando nosotros vamos a los contextos, lo que encontramos son figuritas de mujeres, algunas figuritas de individuos masculinos, muchísimas figuritas de animales y de algunas otras cosas. ¿Y por qué extraemos solo las figuritas de mujeres, las hacemos diosas, Venus, y de los otros no decimos nada? Que nos daría, a lo mejor, no podemos del dios caballo, del dios león, teníamos ahí montones, ¿entendéis? Es también una parcialidad. Sacamos lo que a nosotros nos han imbuido de un conocimiento asumido en el 19 y en adelante, y entonces solamente hablamos de las figuritas femeninas. Bueno, aquí me estoy yo, en fin, porque claro, yo también voy a hablar solo de las figuritas femeninas, pero en fin, quiero que quede constancia de que es solo una parte de una realidad enorme. Y ojo, que son los mismos conjuntos de figuritas que encontramos desde el 40.000 hasta el tercer y el segundo milenio. Es decir, que cada vez que excavamos un sitio funerario o un contexto habitacional, encontramos figuritas de hombres, mujeres, animales. Anda, mira qué curioso. O sea, son los mismos, vamos a llamar paquetes. Si nosotros vemos ahí esos mapas de nuestros compañeros en la publicación de la divulgación científica que hicimos cuando la exposición Ídolos, pues vamos viendo cómo esos distintos grupos que se definen dentro del Neolítico, todos ellos tienen figuritas humanas representadas, y ahí he puesto mapas parciales porque, digamos, el centro asumido de ese tipo de representaciones es el continente europeo, y algunas cositas en la zona de Francia, Inglaterra. Si tenéis, os lleváis la molestia de poneros a buscar en manuales
qué figuritas hay en la península ibérica, encontraréis que los mapas de Europa es un vacío integral. Y bueno, ¿esto cómo puede ser? Uno, porque como los hemos llamado ídolos, no aparecen en ningún inventario de figuritas, que es lo mismo que, o sea, que la denominación los ha apartado de la realidad arqueológica. Dos, porque claro, como somos españoles, pues tenemos esa manía de escribir en español normalmente o portugués, y entonces, bueno, es verdad que los colegas de habla anglosajona pues tampoco se han molestado mucho en esa cuestión. Así que cuando salió el volumen de Insol sobre figurines, y era en El Mundo, y había referencia a 2 piezas españolas, pues hablamos, vamos, el Museo Arqueológico de Alicante, que sabéis que es un museo que hace unas exposiciones espectaculares, pues comenzamos a trabajar en la idea de hacer una exposición que fuese una divulgación científica de qué es lo que hay en la península ibérica en la misma cronología que en el resto de Europa. Yo os he puesto ahí unas cuantas imágenes para que os hagáis idea de qué es más o menos lo que hay en el resto de Europa. Y he puesto algunas piezas de Italia, de Francia, las piezas de la zona central, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía, etcétera. Y, hombre, no hace falta tampoco ser un lince para darse cuenta de la variedad de representaciones, ¿no? Ni tampoco para darse cuenta de que todas esas representaciones tienen como algunos tics muy parecidos a los del Paleolítico. Imágenes que no son retratos, que no aparece la cabeza, imágenes a veces con la zona inferior del cuerpo muy exagerada y en muchísimas ocasiones triángulos púbicos, o sea, una manera de representar que ya venía de antiguo. Y a la par, una manera bastante cotidiana de explicar trabajos cotidianos, pues cómo se hace el pan, etcétera. Hay algunas maquetas que son espectaculares, algunas que se han considerado juegos, como la que tenéis ahí, o algunas otras como las de arriba. ¿Veis esos agujeritos? Pues ahí cosían pelos, cosían plumas y probablemente las vestían. Esas dos han aparecido en un enterramiento de una madre con una hija. Bueno, pues no está mal. Nos indica ya que a lo mejor se está representando a los fallecidos. Es una opción. Vamos a ir viendo algunas. Y en su conjunto, que es lo que más me gustaría que se fijaran en ello, todas esas maneras de representar, si nosotros ahora viéramos otras imágenes de Cucuteni, las identificaríamos. ¿Por qué? Porque están hechas de la misma manera. ¿Qué quiere decir que estén hechas de la misma manera? Que existe una manera cultural y social de presentar cuerpos humanos o figuritas de una u otra categoría, de una u otra clasificación. Se hacen por amplias zonas del mismo modo. En este sentido es el que nosotros hemos propuesto leerlas como elementos identitarios. Porque tú ves una figurita, por ejemplo, la señora de Malta, pues tú ves esta figura y sabes que es de Malta. O ves las figuras de la izquierda y sabes que son del mundo cicládico, porque es una manera de representar, una tradición, una artesanía, si le queremos llamar así, ¿no? Así que cuando llegamos a la península ibérica, nos encontramos para hacer la exposición con que no existía un solo inventario completo de las figuritas en la península ibérica, con que había la acendrada idea de que todo lo que teníamos de estas figuritas procedía de Oriente, de esta diosa madre, y era esencialmente calcolítico, o sea, 2500. Y bueno, pues nosotros vimos la importancia de hacer el esfuerzo, por un lado, de que se vieran las piezas y se viera de qué estábamos hablando, y por otro, de que hubiera una divulgación científica con volúmenes publicados donde todo eso se pudiese contrastar, ¿no? Y una de las cosas que hicimos, yo con esto he aprendido muchísimo de mis colegas que se dedican a la divulgación y a la museología. Una de las cosas que hicieron fue un gran mapa de la península con esas piezas en 3D que reproducen algunas de las tipologías que son clásicas en esta forma, que se podían pinchar y cambiar. Bueno, yo me lo pasé como los indios, quitándolas de sitio, o sea, porque era absolutamente genial. Y nos decía una cosa muy interesante. Nosotros pinchábamos los tipos más característicos donde tenían más
audiencia, vamos a llamar así, ¿no? De tal manera que todas las placas decoradas, lo vamos a ver luego, están casi todas en el oeste, mientras que los huesos largos los tenemos todos en el levante. Oye, que esta idea de identidades parece que va tomando cuerpito. Y si nosotros asumimos que esa información puede ir en esa dirección, ¿por qué no pensar que cuando encontramos placas decoradas en algunos enterramientos del sureste, hubo personas que tuvieron contacto con el sureste? ¿Mujeres? No lo sé. Pero por lo menos nos podemos acercar a otra manera de contemplar la información que nos producen o que nos dan estas figuritas. La primera, ya hemos visto antes, muy rápidamente, que la mayor parte de las figuritas que conocemos en Europa están hechas en barro. Por tanto, son producciones rápidas, que no requieren de un gran esfuerzo ni de una gran cantidad de tiempo. Y en la península ibérica también tenemos figuritas en barro que habían quedado ahí, o sea que es que no se les hacía ni caso. Por cierto, muchas de las más importantes concretamente de esta zona, que mínimamente pues tendré que hacer alusión a ella, pero ahora voy a aludir. ¿Veis la que está ahí después de los vasos de Cova del Or? Esa figurita es una figurita que está datada en el V milenio y anda, mirad vuestra exposición, que tenéis allí otra que se parece bastante. ¿Qué quiero decir con eso? Que la mayor parte de las cronologías son cronologías asumidas por una investigación que daba por hecho que su origen estaba a mitad del tercer milenio. Tenemos que datar, tenemos que aportar realmente contextos y cronologías que fijen el tiempo de cuándo se han hecho estas cosas, ¿no? Tenemos la famosa Venus, otra Venus, ¿verdad?, de Gabá, con esos ojos soles tan espectaculares de los que vamos a hablar ahora, y algunas otras representaciones como las figuritas estas bitriangulares con pechos que tenemos nosotros algunas, y he puesto ahí un caballo para, hombre, que se vea, como digo, que todo está acompañado también de figuras de animales. Por no extender mucho la cuestión, por lo menos me parecía muy importante algunas de las cosas que conocemos en el lugar más próximo, ¿no?, donde estamos aquí. La famosísima pieza de Benaoján, que repite con todas las sencillitas que estamos viendo aquí de Cabezo Juré, la piecita está de un triángulo tal cual exento en Antequera, o de Millares, o de Vilanova de San Pedro, el triángulo púbico. Si nosotros hubiéramos encontrado la pieza de los Millares sin saber que es de los Millares, a lo mejor también decíamos que era paleolítica. Y voy a insistir mucho en esto por esta idea de que lo que estamos viendo no deja de ser una elaboración de contenidos anteriores. Los conozcan o no quienes los hacen, pero forman parte de una secuencia que tiene sentido en su conjunto. Y donde las imágenes de mujeres están tomando, es decir, aparecen o bien en contextos funerarios, o bien en contextos habitacionales de distinta funcionalidad. Por ejemplo, Cabezo Juré, uno de los sitios más importantes de producción metalúrgica del suroeste. Pues allí nos aparecen unas figuritas. En el poblado de Martos, una figurita. O sea, determinadas actividades aparecen asociadas a estas figuritas de manera constante. La más conocida en ese aspecto es la de Gabá, que tenemos ahí, que aparece en el contexto de las minas de Variscita de Gabá, que está cerca de Barcelona, y como veis está reconstruida, pero ahí ya vamos a ver algo que es muy, muy interesante. Hemos dicho que las figuritas en Europa son mayoritariamente en barro, en fin, son elementos rápidos, de construcción rápida, bastante cotidianos, pero las figuritas en Europa no tienen ojos soles, no. Hombre, claro que hay representaciones de soles en todo el conjunto del arte posglaciar de Europa, pero no están, y me vais a admitir la expresión, vestidas de sol. No llevan en la cara unos ojos muy grandes rodeados de rayos solares, que es una característica única por su cantidad y por su calidad en la península ibérica a lo largo de todo el desarrollo de estas imágenes. Y os he puesto ahí, eso para que lo dejáis un poquito, el vaso de Costamar, en Valencia. En Europa, muchas de las figuritas son en realidad vasos antropomorfos.
Gabá es un vaso, la parte de abajo está hueca, ahí han hecho algo. Y bueno, yo no lo detallo, pero se ve ahí los ojos, un colgante, los brazos con adornos. Como está puesta así, pues suponemos que está sentada. Se ha llegado a decir que está embarazada, sentada seguro que está, en fin, pues podría ser, no podemos decir que no. Y ahí lo que tenemos es un vaso completo. Si os fijáis arriba, redondel, sol, la nariz y probablemente una vestimenta con decoraciones geométricas. Ese vaso tiene una cronología del 5000, así que mucho más antiguo que todas las cosas de origen. En fin, no voy a meterme más con ello, simplemente a proponer ya de entrada que el conjunto de imágenes de cuerpos de mujeres que tenemos en la península ibérica no solo es único en cantidad y en calidad, sino que es único en generar unos códigos simbólicos muy extendidos en toda la península y con un gran impacto en algunos lugares del Mediterráneo. Voy a poner algún ejemplo, el sur de Francia o de Italia. Bueno, pues entonces a lo mejor es muy distinto a lo que sabíamos hasta el momento. Ahí se recogen algunas de las tipologías que han definido estas figuritas en el conjunto de la península ibérica. Esta es una imagen de Víctor Hurtado, pero donde vemos los huesos largos. Por cierto, tenemos cronologías de falanges con triángulos púbicos del 10.000 en el centro de Europa. Yo voy diciendo, bueno, luego vosotros, si queréis, me tiráis piedra. Las placas en cuestión, un báculo. Entonces, ¿qué pasa? Porque es que también tenemos muchos objetos. Tenemos báculos decorados, hachas decoradas, algunas piezas que tienen unos nombres que no los digo porque me dan risa, porque no me lo puedo creer. Ídolo alcachofa, pero algo puede ser el ídolo alcachofa, si además las alcachofas son una cosa que conocemos históricamente. En fin, que se ha exacerbado esta idea de la representación de que todo es simbólico y religioso, dando lugar a algunas denominaciones que son un poco extrañas. Y, como siempre, esos enormes ojos sol, que es como se han venido denominando hasta la actualidad. Y como os decía, si yo encuentro una placa, es que esto va a tener algo que ver con el Alentejo, porque resulta que en el Alentejo tengo 4.000 sin haber iniciado un inventario. Así que algo querrá decir. Si encuentro unos huesos largos con esta decoración, que por cierto hay en la cueva de Juan Barbero en Madrid, hay unos cuantos, hombre, es razonable que piense que es de alguien que tiene contacto con el Levante. Y en ese sentido nos están proporcionando, como os decía antes, una información espectacular. ¿Qué otra ventaja? Yo parezco francesa hablando así de la península ibérica, que sabéis que los franceses todo es francés, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra ventaja tiene la península ibérica que no tiene para nada el resto de Europa? Un conocimiento enorme de la cantidad de abrigos decorados al aire libre que tienen lo mismo que estamos viendo en la figurita. Nosotros en el trabajo que hemos hecho con Jorge Soler, una de las frases es: las figuritas son una visión en 3D de las pinturas. Claro. Y en el fondo son también la historia que forma parte de lo que nosotros estamos viendo en las piezas escultóricas, que te las puedes llevar en la mano, que las puedes depositar en tu enterramiento o que las puedes llevar colgadas al cuello. Lo que pintas no puedes hacer eso con ello. Lo que pintas, para empezar, está en lugares donde mucha gente podría ir a verlo. Es decir, tú llegas allí y tú estás viendo una historia en esas paredes que mucha gente pueden contemplar después de haberlas contemplado tú, hasta el extremo de que sabemos que muchos de estos sitios han sido utilizados durante milenios. Y ahora, luego los vamos a mirar otra vez, pero ahora vamos a ver algunos. ¿Veis los ojos como motivo principal? Las figuritas en doble triángulo con los ojos soles a la altura del hombro, o las figuritas en doble triángulo en una escena, luego volveremos sobre ello, que podría interpretarse como de linaje, hablaremos. Y las que tenemos ahí de los órganos de Despeñaperros, que los vamos a ver también luego en detalle, que siempre mis alumnos dicen, están vestidos de gato, porque tienen estas caras tan exageradas. Bueno, yo solo sugiero
que miremos cómo son los cuerpos respecto a las cabezas. Lo mismo que pasa con este personaje de aquí, que tiene un cuerpo y es mucho más grande su cabeza y tiene los brazos abiertos. Hombre, parecen máscaras. Y si no lo son, lo parecen bastante. En el sentido de que cuando nos vamos nosotros a todos esos abrigos, lo que vemos es a gente bailando. Y esa gente está bailando y tiene los brazos levantados. ¿Son orantes? No, están bailando. ¿Entendí lo que? O sea, quiero decirte que depende, porque aquí tenemos la suerte de tener, vamos a llamarle un silabario, una información mucho más desarrollada que nos permite comprender que lo que nosotros tenemos en las figuritas es el máximo de la codificación. Y ese máximo de la codificación se está utilizando a nivel individual, mientras que eso se está utilizando a nivel colectivo. Se están contando historias, probablemente, a partir de estas imágenes, en un contexto más amplio, que luego se guardan como imágenes particulares de linaje. No lo sé, hablaremos también de eso. Y otra cosa que también tengo que mencionar forzosamente y que también es una enorme ventaja, y es que en la península ibérica buena parte de las figuritas aparecen en contextos funerarios, pero no en cualquier contexto funerario, en contextos de monumentos de grandes piedras que requieren enormes esfuerzos colectivos. Ahí tenemos el Anta Grande de San Bujeiro, en Évora, en Portugal, que sus ortostatos, no he puesto ahí ninguna persona, podía haber puesto, tienen casi 5 metros de altura, hechos en granito. Hombre, es un esfuerzo colectivo, ¿eh? Pero no solo es un esfuerzo colectivo, es que resulta que las figuritas de las que estamos hablando son pequeñas. Son, vamos a decir, la parte más diminuta de toda una parafernalia simbólica que empieza con la construcción de grandes monumentos. Es curioso que sean las pequeñas figuritas las que pueden informarnos más de quién está haciendo esos grandes monumentos, quién los está usando, quién los está acaparando, porque ahora vamos a ver algunos ejemplos que parece que van en esa dirección. Así que ahí tenéis un mapa con los lugares donde aparecen placas decoradas en la península ibérica. Como veis, la concentración del interior, Portugal, Extremadura, tal, es abrumadora. Pues así que decir o asumir que es el lugar donde, en fin, tenemos evidencias de que ahí ha generado ese tipo de elementos, hombre, pues es bastante convincente, no vamos a decir que no. Una parte muy interesante, como os decía, de estos conjuntos es que aparecen en bloque. Tenemos Hay también, tenemos la idea, pues esto, las figuritas a veces pueden ser adornos personales, incluso tenemos algún enterramiento donde tiene una figurita en el pecho, ¿por qué no? Pero curiosamente, en los lugares que conservamos mejor, aparecen en conjuntos. Y aparecen en conjuntos como este que os estoy poniendo aquí, del Dolmen de Trincones, en Alcántara, en Extremadura, donde estuvimos haciendo trabajos de documentación arqueológica durante mucho tiempo. Veis ya que ya os hacéis idea de cómo son estas imágenes. A la izquierda, una placa con sus ojos tumbada, que es esa que tenemos ahí. Y está en un conjunto de hachas y azuelas, todo ello apelmazado en un mismo sitio, porque probablemente tenía algún contenedor de madera o de barro, es decir, era un área reservada donde se había hecho ese depósito. Oye, qué interesante que la mayor parte del depósito son hachas y cinceles. Si nosotros cogemos un hacha, la forma trapezoidal es bastante la de la imagen. La idea de que algunos instrumentos, léase hachas, puñales, en el caso de las estatuas Menhir italianas, etcétera, se antropomorfizan, es muy interesante, porque es lo mismo que hacemos nosotros ahora. Intentamos que todo tenga forma humana para comprenderlo. Y en ese contexto, si tenéis la curiosidad, que yo no he puesto la imagen, de mirar Stonehenge, veréis que los menhiritos pequeños, uno de ellos es un hacha. A lo mejor ese hacha es una representación humana. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de entender, que lo que nosotros vemos hoy no es lo que vieron o entendieron los que tenían los elementos culturales necesarios, ese código, para integrarlo en su manera de ver las cosas, ¿no? Otra cuestión que nos parecía fundamental en la exposición era hacer ver que es que esas figuritas hay un montón.
O sea, es como los santuarios paleolíticos. Bueno, pues debían de ser budistas, porque hay muchísimos. Cada una cosa que encontramos con decoración es un santuario. Hombre, no sé si son muchos. Porque claro, si vamos sumando contextos y contextos, pues como que ahí hay algo. Pues lo mismo pasaba con las figuritas. Esta es la figurita de una diosa, esta no. Bueno, pero claro, cuando te vas encontrando miles, pues igual, no sé si son demasiadas, ¿no? Y ahí tenemos una foto de Blanca de la Rubia, que ha hecho muchas fotos sobre materiales de la zona de Andalucía, y esa es una imagen de un trabajo mío que recoge otra cuestión muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho. Vosotros veis la pieza que está aquí a la derecha, que está recortada. Muchísimas de esas piezas se recuperan y se vuelven a grabar, se retallan, o sea, probablemente se han traspasado durante generaciones. Como nosotros, cuando heredamos una medallita de nuestra abuela y se la regalamos a nuestros hijos, a lo mejor ya está medio machacada y la vuelves a tallar. Es algo que cada elemento que estamos viendo aquí también tiene su propia historia, pero muy poquitas veces se ha trabajado en esta idea. Simplemente se asumió que allí se colocaban y que no tenían historias propias, ¿no? Estamos viendo que tienen muchas historias propias, ¿no? Y estamos viendo que hay talleres, circulación. ¿Qué quiero decir con lo de circulación? Oiga, cuando hablamos de cerámica griega, una de las cosas de que hablamos es del taller de fulanito, el taller de menganito y la circulación que tienen esas cerámicas. Pues nosotros ahora podemos decir que hay talleres en algunos lugares, por ejemplo, Aguas Frías, que está en la zona, cerca de la zona de Évora, y que algunos talleres emitieron, me voy a permitir la palabra, algunas imágenes como las que estamos viendo aquí. Veis las manos situadas en el triángulo púbico y una especie de máscara en relieve. Bueno, pues yo ya sé que si encuentro una figurita así, o esta que nosotros detectamos en Trincones, me voy a buscar porque voy a encontrar iguales en la zona de Crato, Nisa y Portalegre, porque es una producción de esa zona. Así que ya estamos hablando, hombre, un poquito más arriba, estamos hablando de artesanías especializadas, que probablemente tienen mucho más recorrido del que imaginábamos porque pudieron usarse como modelos de la estatuaria que conocemos en los megalitos. Y creemos que tenemos argumentos en los últimos años para demostrar que esto es así, y que estos modelos se han movido a otros lugares. Tenemos ahí una, que no sé si se ve, porque yo antes me di cuenta que la luz esa de ahí mata bastante lo que... Ahí tenemos el dolmen pintado de Antelas. Yo creo que se ve bien. ¿Veis hasta dónde llega el blanco? Lo de arriba estaba abierto, lo de abajo se ha descubierto con la excavación. Primera cuestión que aludimos al principio, la conservación. Probablemente tenemos escenarios funerarios riquísimos, pero la pintura se conserva mal y, sobre todo, si no se busca con elementos, con protocolos adecuados, pues que perdemos esa información. Aquí tenemos la suerte de que se ha conservado. ¿Y qué es lo que se conserva? Un enfoscado blanco que se suele hacer con arcilla de caolín y a veces estamos viendo que con calcita, que estamos intentando datar directamente y yo creo que nos va a salir. Luego, un diseño geométrico con color rojo y con color negro. Y en este caso con la suerte de que la imagen del frontal es una placa, solo que está pintada. Ay, pero es que es una placa que está en el norte de Portugal y en el norte de Portugal no puede haber placas, que solo están en el Alentejo. Pues a lo mejor sí. ¿Por qué no pensar que las hay en barro o que las hay en madera? Porque nosotros estamos jugando con una prehistoria de materialidades que digamos, perviven, pero no con la evidencia orgánica que tuvo que ser muchísimo mayor. ¿Qué ventaja tenemos? Pues que la imagen, el negro, se ha hecho con carbón y tenemos una fecha directa. Oiga, vamos a hacer más fechas directas, que es lo que estamos haciendo nosotros en la península y en el resto de Europa, para demostrar que las decoraciones de esos lugares funerarios son complejas y son las paredes, las pequeñas piecitas, esculturas y, desde luego, los muertos, que también están haciendo una auténtica performance de la muerte, porque tienen un código en cómo se colocan, en cómo se visten. Y ahora podemos, desde la península,
aportar protocolos que permitan datar directamente las pinturas, como se ha hecho en el arte paleolítico, demostrando que esos escenarios de la muerte son más antiguos que las pirámides egipcias. Me parezco Feijóo diciéndole las pirámides egipcias, que son como la referencia europea de lo que es un espacio funerario trabajado, ¿no? Es que esos espacios los tenemos en el quinto milenio. Y ahí, como digo, se están jugando símbolos muy potentes. Un ejemplo de lo que podrían ser esos modelos. A la izquierda tenéis una placa decorada y a la derecha un ortostato megalítico. La imagen probablemente de un individuo vestido con su manto de un ancestro, porque no, las piedras de los dólmenes no son cualquier piedra, son piedras elegidas. Unas veces son piedras mucho más antiguas que los propios monumentos y en otras ocasiones son piedras a las que se les da ese valor de imagen humana. Oye, pues no deja de ser, en fin, para pensárselo, si cogemos todo el arte megalítico de Europa, la gran cantidad de referencias que pudieron tener modelos como los de las placas decoradas. Y en este sentido nos abre también otra puerta a cómo las conectividades que hubo en Europa en ese momento, quinto, cuarto y tercer milenio, no solo fueron por la materialidad de objetos de prestigio, que luego vamos a ver, sino también de sus símbolos. Y ahí la península ibérica tuvo un papel probablemente muchísimo más rico y mucho más importante que hasta el momento teníamos pensado. Ahí tenemos otro sitio andaluz. En ese caso veis la estela que destaca arriba a la izquierda en un monumento totalmente pintado con esos triángulos como si fueran varias placas decoradas puestas en pie. Y ahí una imagen con su cara, los brazos, que es un poco mal conservada, todo hay que decirlo, pero es lo mismo que las imagencillas esas pequeñas. Pues a lo mejor esos conocimientos se están expandiendo a través de ese arte mueble que está proyectando códigos comunes en áreas grandes, es decir, en toda la península ibérica, en el sureste de Francia y en algunos otros lugares. Nosotros ahora estamos trabajando en Suiza con las estelas de Petit Chasser en Sion. ¿Por qué no? Si resulta que tenemos productos como la variscita que sí están moviéndose para allá, el oro que sí está moviéndose y muchos otros, también se mueven las ideas y se mueven los símbolos. Y en ese sentido, estudiar los símbolos como una materialidad más es de lo poco que nos permite acercarnos a algún significado. Y aún así nos podemos confundir perfectamente, pero bueno, ahí tenemos lo que decíamos de las imágenes que nos están contando cosas. Hay esa imagen famosa de los Vélez en Almería que se ha interpretado como una exposición de herencia. Algunos, antes comentaba sobre el mundo medieval, algunos manuscritos medievales se parecen mucho a eso, ¿eh? La exposición de herencia es uno o dos tipos al principio, luego dos más que se multiplican. Qué curioso que la mayor parte de esas exposiciones de herencia en la zona superior, el que está arriba tiene encima un sol. Pues no es tan raro para nosotros, porque nosotros, aquí y ahora, seamos o no practicantes, el sol sigue teniendo una posición dominante en la manera en que explicamos muchas de las cosas que nos rodean. Os recordaré que los santos lo que llevan son coronas solares. Son personas disfrazadas de sol, si le queremos llamar así. Quiero decir que algunos de esos elementos que están por debajo desde hace millones de años también están en nosotros finalmente, o sea, forman parte de una estructura que hemos recibido y nosotros hemos recodificado o resignificado. Ahí tenemos la de Despeñaperros un poquito más en directo para que se vean mejor y ahí algunas de las piezas que conocemos en los sepulcros. Lo mismo, dice, no, tienen los brazos abiertos, cruciformes, no, probablemente están también bailando, como estamos viendo que son la mayor parte de las escenas que conocemos en los ámbitos de la pintura rupestre. Y los tenemos tanto en el sureste como en el oeste, porque es que también a nosotros nos gusta poner fronteritas, porque resulta que toda la prehistoria reciente de la península ibérica era Millares, cuando se descubrió Millares, y sureste, y no existía el occidente, pero oiga, que nos queda mucho por hacer, porque todo lo que tenemos en el sur
este y sur-oeste lo vamos a tener en el interior y lo vamos a tener en el norte. Simplemente no se ha investigado. ¿Por qué? Porque las preguntas de la investigación dejan suponer, es decir, las ausencias nunca se comprueban, pero es que nos hacen falta pruebas científicas tanto de las ausencias como de las presencias. Porque aquí no hay ningún muro de Berlín que esté separando lo que está pasando por encima de Despeñaperros. Y ahora nosotros, como somos cabezones, nos ponemos a excavar por encima de Despeñaperros y sale todo esto y mucho más, lo normal. ¿Por qué? Porque son áreas de facilidad enorme de tránsito. Las zonas centrales son las que verdaderamente probablemente están conectando con todas las zonas interiores de Europa. Y ahí pues también vamos a tener mucho que decir en ese contexto. Y ahí tenemos otro conjunto de los que han aparecido recientemente. Podríamos poner pues, los de Perdigoes y tal, pero para pensar en otra cosa que yo creo que es muy importante. Nosotros ahí tenemos unas piezas que pudieron estar pintadas. Nunca nadie las ha mirado a ver si tenían pintura. Cuando las miramos tienen pintura. Y, por ejemplo, hay un trabajo muy bonito de Sotirakopoulos, una señora que ha trabajado en las representaciones de las Cícladas, demostrando que tan pronto son hombres como mujeres, que están dibujadas las vestimentas, bueno, a lo mejor las hemos perdido. Pero, en cambio, hay otro dato que a mí me gusta muchísimo, y es que cuando aparecen en conjunto tienen distintos tamaños. ¿Y no serán familias? ¿No estaremos viendo ahí la manera de representarse determinados grupos que, al introducirlos en un enterramiento, representan a los mayores, los jóvenes? Es que probablemente sí. ¿Por qué? Porque tenemos muchos otros datos en algunos ámbitos, por ejemplo, en Malta, en la Cíclada, que nos están hablando de esas representaciones de grupo, quizá de linajes, quizá de familias. ¿Qué es lo que hacen los grupos importantes? Adoptan los símbolos del común como propios. No tenemos más que ir a cualquier iglesia románica y ver cómo se ha enterrado Gonzalo del no sé cuánto, que está con un cuadro donde tiene los atributos de San Juan. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, no es que lo vaya a ser él, es que toma los atributos que para el colectivo representan la fortaleza de la tradición o de los símbolos y los asumen como propios. Bueno, pues también ahí probablemente estamos teniendo algún juego o algunas cuestiones en relación con ese aspecto. Otra cosa que nos ha perjudicado muchísimo es esto de las tipologías, que os decía antes, que algunas tienen unos nombres que yo no les reproduzco porque me da risa, no tienen ningún sentido, ¿eh? Así que tenemos pues ídolos bitriangulares, ídolos placas, y esto pues ídolos cilindros, mucho, ¿no? De tanta variedad. Y dice, bueno, ¿qué se diferencia un cilindro de un betilo? Que conocéis esos betilos de los millares, ¿no? ¿Y en qué se diferencia de un menhir? Que me lo explique alguien. Es decir, nuestras terminologías están separando significados, porque probablemente es todo lo mismo, con una diferencia que sí que me parece interesante, y es que algunas de estas piezas que son del yacimiento del Seminario en Huelva, que son espectaculares, algunos de los tamaños nos están proponiendo que son cosas que no se están llevando colgadas, mientras que otras sí. O sea, vemos que hay cosas más personales y cosas más comunales. Algunas de las placas decoradas que hemos visto tienen este porte. Vamos, si te pones una placa decorada colgada así, vas ahorcado. O sea, evidentemente son estatuillas, o como las queramos llamar. Es decir, tienen otras posiciones dentro de los contextos de los que hablamos. Y otra cosa que yo, en fin, me parece muy interesante. Si nosotros estamos hablando de figuras humanas que van vestidas con un manto, pues no parece que hay unas que están sentadas, que hay otras que están cortadas. Por ejemplo, en el caso de los cilindros, ¿no sería razonable que tuvieran algún tipo de peana que las alzara porque lo que tenemos es solo la parte superior? No lo sé. Lo que yo sí sé es que lo que tenemos ahí es lo que se conserva en piedra de un tipo de representación que pudo tener elementos orgánicos que lo acompañasen, sin ir más lejos, vestimentas. Porque a lo mejor llevaban vestidos que permitían diferenciar si eran hombres, mujeres o niños. Y os recordaré que el color es una de las diferencias que todavía hoy, en algunas culturas no tan lejanas, vamos, mi abuela se pasó toda la vida vestida de negro.
Y eso sabíamos que era una persona que era viuda, que se le haya muerto su padre, que se le haya muerto su hijo, ¿entendés? O sea, los códigos de colores también valen para esas cosas. Entonces nosotros estamos olvidando, no entrando a buscar respuestas con protocolos científicos para ver qué es lo que tenemos muchas más cosas ahí detrás. Entonces yo ayer me he puesto un vaso antropomorfo, el de Monte de Outeiro, que es espectacular, con su triangulito púbico, y entonces el vaso que la señora solo está hasta aquí, no tiene piernas. ¿Entendéis lo que digo? Luego hay distintas posiciones que probablemente nos están marcando distintas funcionalidades dentro de estos contextos. Bueno, no podía dejar yo de ponerlo. Vamos, o sea, al margen, ¿no? Al margen, yo lo he visto ídolo de al margen, estatua de al margen. Por su tamaño es un menhir. Muchos de los menhires que tenemos en las plataformas que hay a la entrada de los dólmenes de Alcalar en el Algarve son de este tamaño. Y nadie ha mirado, o en fin, de algunos de ellos, no digo los del Algarve, otros si tienen grabados o pinturas. Porque es posible que sus grabados sean grabados incisos muy finos y sus pinturas se conserven mal, pero que estén reproduciendo la misma imagen. De esta pieza se han dicho cantidad de cosas, pero hay al menos dos que podemos decir con toda seguridad, que responden al código simbólico de lo que hemos estado viendo, tanto en las paredes como en la cerámica, y que de lo que sabemos de figuras semejantes, pues las tenemos en Cerdeña. ¿Cómo le gusta a la gente un colonialismo, que diría aquel? Pues no. ¿Por qué cuando la gente se mueve solo se puede interpretar eso como movimientos coloniales? De nuevo estamos hablando de cómo nos entendemos a nosotros mismos. El movimiento de la gente es lo que hace que los que estamos aquí seamos como somos, porque precisamente es lo que nos ha enriquecido genéticamente y en muchos otros conceptos. Si tenemos en cuenta que algunos enterramientos donde aparecen estas cosas tienen ámbar que procede de Sicilia, o tienen marfil que están viniendo del norte de África, ¿por qué nos molesta que haya elementos simbólicos que también se están moviendo, como he dicho antes, no solo desde la península hacia otros lugares, sino al contrario? ¿Por qué no? Entonces, a mí personalmente la figura de al margen me parece una de las mejores piezas que tenemos en la península ibérica para representar la complejidad de lo que pudieron ser estas figuras humanas, que en muchos casos pues no sabemos o no podemos saber porque no tenemos suficiente información si son hombres y mujeres, y si no eran ni lo uno ni lo otro, en algunos de estos casos. También nosotros tenemos imágenes que están en ese stand-by, ¿no? Los ángeles no sabemos si son hombres o mujeres. Incluso las propias representaciones a las que nosotros les ponemos cara no son retratos. ¿Entendéis lo que yo decía? Al final, los códigos fueron tan complejos en el pasado como lo son en el presente, pero en el pasado les quitamos toda esa complejidad porque necesitamos encajar el pasado en una cierta idea, yo diría casi que peyorativa, de unas sociedades que eran exactamente igual que las nuestras, en todos los sentidos. Me refiero a la complejidad cultural, a la complejidad simbólica, al manejo artesanal. Eran, vamos, desde luego, pocas personas hoy día seríamos capaces de construir un monumento como Menga o como Viera, sin que se nos cayera todo encima, porque que si cayéndose es fácil, pero que permanezca en pie durante milenios, no. O sea, estamos hablando, en fin, de un nivel bastante potente en este sentido. Ahí he puesto un detallito de una de las falanges de Millares que publicó Ruth Maicas, que hizo un trabajo muy minucioso demostrando que estas piezas estaban vestidas. Es que eso es muy bonito, ¿eh? Que nosotros vestimos a los juguetes, también vestimos a las vírgenes según la temporada, según sea una cosa u otra. O sea, que cómo se interactúa con estas piezas no teníamos ninguna información y probablemente se está interactuando constantemente. Antes vimos a las señoras a las que le cosían los pelos o las plumas. Probablemente forman parte de la vida cotidiana, tienen un papel dentro de ese contexto junto con una variedad que, como estáis viendo, siempre tiene esta imagen de los ojos soles, probablemente los tatuajes, y quizá lo que estamos viendo son las líneas con lo que se ata, pues con algo de cuero, con algo orgánico en este sistema, ¿no? Y por último,
Vamos a ver lo que sería, alguien preguntó hace un momento por la masculinización de algunos de estos contenidos, ¿no? Y se suele fijar esa masculinización en lo que se llaman ídolos antropomorfos, que son los que tenemos aquí, que al principio había unos poquitos en la península ibérica, de lo primero, por las cosas publicadas por Arribas, que ya dijo, esto no tiene paralelo en ningún lugar del Mediterráneo, me podéis decir lo que queráis, pero no hay nada igual, y tenía toda la razón del mundo, y que nos dice muchísimas cosas interesantísimas. Yo voy a decir unas pocas porque me parece, vamos, estáis viendo la imagen de la derecha abajo, es de un enterramiento de Perdigones en Évora, de un enterramiento que es una cremación, primera cosa, novedad absoluta, porque se había dado por hecho que solo había inhumaciones en el ámbito del megalitismo. Bueno, pues al tipo le falta una pierna, se le ha roto una pierna y le han puesto un trocito de hueso del muerto. Esas cosas solo las conocemos en los lugares mejor conservados de los trabajos arqueológicos en las Cícladas, donde hay enterramientos y las figuras humanas pudieron ser o tener uno de sus papeles la representación del muerto. Oye, pues qué bonito que lo tenemos aquí. Otra de las cosas fascinantes, algunas de esas cabezas son intercambiables. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, eso es como hacer coches en la SEA. Tú quitas y pones la cabeza, o sea, están industrializadas, ya sé que decir esto es un poquito, ¿me entendéis? O sea, se están distribuyendo cuerpos y encajando cabezas, ¿no? Y otra cosa más, veis que no tienen ojos, porque se incrustan. Y también, en los que tenemos mejor conservados, vemos que los ojos se incrustan y probablemente se pintan. O sea, que lo que esto nos está... que no se oye... ¡Ay, vaya, la leche! Oye, bueno, ¿y ahora me oís mejor? Haberlo dicho antes, yo venga aquí a inflarme de hablar sin que me oiga nadie. Como digo, que tienen también, como veis, para colocar los ojos. Y sabemos que algunos se han hecho con trocitos de concha, otros se han hecho con barro coloreado y se han pintado. Lo que estamos viendo es una elaboración de los escenarios funerarios importantísima, enorme, donde probablemente estos procesos, los cadáveres, forman parte de procesos, yo diría que están siempre en movimiento. Hay una cosa que hemos aprendido de los dólmenes y es que los monumentos se construyen y se reconstruyen. Es decir, se sacan piedras, se hacen más grandes, se hacen más pequeños, pero es que también se sacan cadáveres, se sacan esculturitas y resulta que en algunos lugares nos encontramos con grandísimos monumentos como el Antagrande de San Bujeiro o como otros, que podríamos poner como ejemplo, que además acumulan 160 figuritas. Esas las han cogido de otros sepulcros. Han cogido pasados para generar un gran pasado de un gran linaje o de un gran lugar. Algo que también nosotros, pues si vamos a nuestros pueblos, siempre hay alguno que ha cogido todos los escudos y se los ha puesto en la puerta de su casa. Bueno, quiero decir, la idea de movimiento en lo que estamos viendo aquí es una idea fundamental. La muerte formaba parte de la manera de entender la vida y todavía hoy, en lugares más pequeños, sigue siendo así. Yo ya digo, yo creo que ser de Córdoba y de un sitio pequeño es fundamental para entender las cosas. Mi tía siempre decía, yo de aquí, porque mi familia se fue a vivir a Madrid, yo de aquí no me voy sin mis muertos. Y no lo hubiera hecho nunca, no lo hubiera hecho nunca, porque era su pasado. Y si ella se iba, no hubiera levantado cabeza, porque se hubiera sentido una traidora y desprotegida. Bueno, pues también ellos hacen lo mismo. Probablemente están moviendo figuras que representan personajes importantes, o cadáveres, o piedras, o como estamos viendo aquí, algunos que se atribuyen, espérate un momentito que yo le cojo a este, le quito la cabeza y le pongo la mía. Es decir, que tenemos ahí procesos complejos que no se resuelven con una sola explicación. Así que voy a volver a mi Montelirio maravilloso, para que veamos, aquí es el despliegue de fotos y arriba el despliegue de cálculos. ¿Veis la estela del frontal? Con un sol en la parte de arriba y unos ojos, que son los que están mirando a las señoras que están allí enterradas. Todos los ortostatos tienen dibujos geométricos que probablemente están dibujando la vestimenta
de estos personajes, como la que llevan las placas decoradas, pero lo mejor que tenemos nosotros es que es como la que llevan las propias mujeres enterradas en Montelirio. Yo he puesto ahí un detalle, yo lo veo estupendamente, no sé si vosotros lo veis, ¿no? Que se ven ahí las cejas, los ojos así, bueno. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues lo mismo que teníamos en las figuras rupestres. Ahí tenéis las figuritas de Cuenca, que está tomado de una publicación de mi colega Juan Ruiz. A la izquierda veis los cuerpitos pequeños, ¿veis los cuerpitos pequeños? Y las grandes cabezas, pues como los gigantes y cabezudos. Las máscaras, probablemente de algún tipo de actividad conjunta, ya sea la danza, que es lo que parece, o cómo se cuentan las historias. Con música, con elementos que te permiten repetir la información porque tienen códigos mnemotécnicos que te lo facilitan. Y ahí, pues las mismas figuritas, pero que las puedes llevar en la mano, las puedes poner en un pequeño altar, las puedes poner tanto en tu casa como en los contextos funerarios, pero que no dejan de ser un resumen de lo que está pasando ahí, porque lo que está pasando ahí tiene movimiento y lo que tenemos aquí es estático, está fijando un contenido determinado. Y ahí he puesto algunas piezas francesas del sur de Francia, para que veamos que efectivamente estos conocimientos, estos códigos simbólicos son mucho más extendidos que la península ibérica y muy interesantes, sobre todo cuando sabemos que algunos pigmentos de altísimo valor, como el cinabrio, que se están extrayendo de las minas de Almadén, están llegando al sur de Francia para pintar algunos de sus elementos más codificados, pequeñas estelas o menhir, cinabrio que viene de la península ibérica. Y por eso os decía antes que parece que no podemos apartar los símbolos de las materialidades, porque son otra materialidad. Otra cuestión muy diferente es que nosotros asumamos que somos incapaces de comprender esa materialidad, pero materialidad es, con lo cual lo que tenemos que ver qué protocolos podemos aplicar. Ahí volvemos de nuevo a las señoras de Montelirio para ver otra cosa muy interesante. Ahí hay un orden estricto. Los depósitos funerarios no están tirados de cualquier manera. Hay un mantenimiento del sitio. Se colocan los cadáveres, se colocan... ¿Veis? Esos son cerámicas depositadas. En la zona central se coloca una estela y otros elementos, elementos en barro, pintados de cinabrio, que están hechos con la mano de un modo muy grosero, pero que lo que son tolvas, falanges o como les queramos llamar, y una estela en barro pintada con base blanca y los ojos pintados en rojo y en negro, en barro. Es asombroso que esto se haya conservado y nos dice todo lo que pudo haber que simplemente no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Fundamental la cuestión del orden. ¿Cómo se mantiene el orden en un contexto funerario? Hombre, no tenemos una seguridad absoluta. Ahora, a mí me parece bastante sugerente que en general las mujeres se han ocupado de los cuidados de los enfermos y en muchas culturas, yo vuelvo a mi casa de Córdoba, eran las que lavaban los muertos. Pues no serían las que mantendrían el orden funerario. No podrían ser ellas con otras personas, yo no puedo decir otra cosa diferente, pero que tuvieron un papel en cómo se organizaron esos escenarios, que son escenarios de la muerte, cómo se dispusieron las cosas, cómo se mantuvieron en su lugar y, por tanto, debieron de tener un papel fundamental. Sus adornos, como las peinetas que tenemos aquí tan espectaculares, que todavía conservan restos de pintura, los idolitos en barro, y sus vestimentas. Miles de cuentas que formaron un vestido que llegaba hasta abajo y que probablemente tenía diseños geométricos. ¿No será que lo que estamos viendo son performance de la muerte? O sea, trajes, cómo uno afronta, cómo se entierra de una determinada manera. Cómo todos esos códigos al final se resumen en el mundo de la muerte. Y cuando tenemos la suerte de que están conservados los restos, pues lo que vemos es una elaboración que es muy parecida a lo que estamos viendo en los diferentes, echando para atrás, como en los diferentes contextos que hemos ido analizando. Hay un detallito, es que es increíble cómo se conserva eso. Y la estela
de la que estábamos hablando, que está en la zona central, en barro, completamente conservada, simplemente tumbada sobre las ofrendas que se habían puesto a su pie. Y bueno, ahí están algunas de las cosas que sabemos que se están intercambiando entre la península ibérica y el resto de Europa a lo largo de la construcción de los megalitos. La primera cuestión, vamos a ver, es que esto es un ejercicio de ostentación. Los que entierran así a sus muertos, los incluyen con una serie de cosas que no están amortizadas y que son valiosas, que hay que traerlas de fuera. Algunas láminas con ojos soles repujados, que conocemos en la zona de Valencina la Concepción, varisita, ámbar, que viene de Sicilia, o ese espectacularísimo puñal de cristal de roca con el mango en marfil. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La ostentación. ¿Es la ostentación una jerarquización social? Muchos piensan que sí. ¿Y no podría ser una ocultación de lo que son esas sociedades? También. Por ejemplo, para nosotros, cuando queremos entender qué es la jerarquización social, lo fijamos muchísimo en lo económico. Pero para muchas poblaciones la jerarquización tiene que ver con la categoría social de esos personajes que pudieron ser pobrísimos, pero que son pues, herederos de tal linaje, fundadores de tal lugar. Es decir, que debemos, si queremos acercarnos al pasado, abrir nuestra mente, respetar en el sentido de ser conscientes que no todo lo que nosotros pensamos y entendemos de nuestro entorno es trasladable como si fuera lo mejor. Es una de las posibilidades. Abrir posibilidades, abrir nuevas preguntas, es lo único que nos va a permitir acercarnos a todo un mundo de símbolos que abarcaron por igual la muerte como la vida, porque probablemente la muerte y la vida, aunque nosotros lo queramos esconder, forma parte de lo mismo, de lo que todos, por lo que todos vamos a pasar, y de alguna manera lo que nos aferra, lo que nos hace sentir importantes en el aspecto de que somos lo que fueron nuestros antepasados y los que nos suceden serán lo que fuimos nosotros. Muchas gracias. Simplemente, a modo de cierre, quiero decir que, bueno, tanto Francisco como yo, que pertenecemos al aula, bueno, estamos todo el tiempo reflexionando, nos gustaría aportar también una emoción, ¿no? Y es que estamos muy contentos por la repercusión del trabajo humilde que estamos haciendo cada día, y sabemos que os queremos dar las gracias porque sabemos que un sábado por la mañana es el marco ideal para levantarse un poco más tarde, hacer deporte, estar con la familia, y vosotros estáis aquí compartiendo con nosotros nuestra incipiente pasión por la paleoantropología. Así que vuestra presencia también nos motiva para seguir trabajando y hacer una propuesta digna el próximo año. Francisco os va a entregar un pequeño detalle en agradecimiento por vuestra colaboración. También quiero deciros que hay personas que a diario, como Alejandro Gallego, como Salvador, como Carmen Roldán o Pedro Cantalejo, que nos inspiran y que nos acompañan en nuestro trabajo, y al final en ese feedback nos ayudan a darle forma a actividades como esta. Así que gracias a todos por estar ahí también con vuestro apoyo. Y deciros que, por favor, nos utilicéis. El Aula de la Tierra tiene
una cantidad de material impresionante, réplicas magníficas, tal. Estamos para compartirlas, no para que cojan polvo, ¿vale? Estamos para ir a un instituto, a un colegio, cederlas como préstamos para una exposición. No se trata de acumular material, sino se trata de que ese material cobre vida y darle un buen uso, y en ese sentido estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a todos. Y nada, que tengan una buena tarde. Qué maravilla.